Abrazando el territorio, hoy desde la parcialidad Quistial y sus veredas Ánimas y 12 de octubre. Hablaremos con los comuneros Santiago Chitán, Iván Martínez y con la comunera Gloria Chacón. Acompáñennos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Edison Santiago Chitán Mueces, soy comunero del resguardo indígena de Ipiales. Pertenezco a la parcialidad Quistial y a la parcialidad Tatac, en sí por dos de mis venas de sangre, que serían mi padre y mi madre. Y pues bueno, contarles más o menos entre los andares se reconoce algo que es muy importante para en sí el territorio de Nariño, Ipiales, el territorio del mismo resguardo, ¿no? Que es mantenerlo vivo en diferentes aspectos, y en estos andares se reconoce bastante de lo que nos pertenece, bastante de lo que en sí es nuestra cultura y pocas veces se ha valorado. Entre los andares de curiosar con los mayores, como muy bien ellos lo decían, jurgando la misma palabra. Taita Juan Chiles lo nombra, sabiendo desatar la letra quichua y otras letras como la de Carlomagno. Entonces, empezando desde ahí, hablaremos de cuáles son las peculiaridades que hablan de esta vereda, ¿no? Y por qué desde la cultura, desde la misma palabra de los mayores que nos han dejado y cómo se han dado este territorio, se aprende a amarlo, a aferrarse tanto a uno a las raíces, hasta el punto de hacer lo que, tener acciones preparadas para salvar lo poco que nos queda. En este momento estamos en nuestra parte baja, se encuentra una de las importantes quebradas, que es la quebrada La Ruidosa. Como ya muy bien le había mencionado, pertenezco a las dos veredas, la vereda Las Ánimas y la vereda San Vicente, en los cuales son dos actores principales, que vendría a ser el humedal, el totoral. En sí, ¿por qué se le denominó totoral? Por la tótora. ¿Y por qué la tótora tan importante en nuestros territorios? Por el trabajo artesanal, el trabajo en el arte, de cómo lo llevaban nuestros mayores en las esteras. Entonces, ver cómo todas estas veredas se han visto involucradas en grandes aspectos culturales, que de un momento a otro se han dejado a un lado, y se ha empezado a perder lo propio. Ya vemos cuál es la consecuencia de olvidar la memoria del territorio, ya vemos cuál es la consecuencia de no hacer caso a los mayores, de no vivir esas experiencias que en la Tulpa nos comentaron. Entonces, es muy, muy esencial trabajar desde la cultura, que es la base esencial para lo que es la protección del territorio, ya que mantenemos en estos andares ecologistas y culturales. Se ha visto bastantes lugares de contaminación, hemos sido los mismos partícipes de la misma ciudadanía, los mismos actores de la vereda, que se han encargado en nosotros mismos comuneros en dañar nuestro territorio, que en un momento nos va a servir para una gota de agua. Y bueno,
cómo nosotros, los chitanes, desde la quebrada Chita, que existe llegando a Pupiales, desde nuestro origen, que es la misma tierra, hablaríamos cómo protegerlo, ¿no? Entonces, mire que ha sido siempre nuestra tierra, ¿y por qué ser indiferente a ello? Esa es la cuestión. Desde las ánimas, por ser una de las tierras más, con bastantes nutrientes, ser una de las tierras de las que más produce, se les colabora, primero que todo, como ya lo había mencionado, y es por lo que nos caracterizamos igualmente, que es el trabajo de la tierra y unos excelentes frutos. Pero por otro lado, también se les colabora al territorio, sembrando arbolitos y haciendo estable una ecología que tenga una simetría perfecta, donde nada le haga falta, donde el árbol le dé sombra al fruto y donde el fruto le dé igualmente nutrientes al árbol. Entonces, desde estos puntos empezamos a colaborarle al mismo territorio y a la misma comunidad, que en sí es el mismo territorio. Bueno, el territorio cuenta, ¿no?, sus memorias, cuenta sus dolores igualmente. Y en ellos, pues, desde el abuelo de Elío Chitán, y todo lo que me cautivó, diría yo, ¿no?, desde mi infancia, a traer estos sentimientos tan puros por la naturaleza. Y era la misma curiosidad de que, uy, cuidado que ahí viene el duende. Y en sí, en estos sectores, pero en estos sectores de Hato Chico, en la misma palabra indígena, ¿no? Algo sincrético, algo un poquito de prestarle cuidado y, bueno, preguntarse desde por qué el apellido y por qué la persona que lo tiene y qué es la palabra. Y en sí ha sido por los mismos duendes, como ya les había comentado, que toda la chorrera, la quebrada, la ruidosa, mantiene este sincretismo. Y el abuelo, pues claro que se sentaba en las tulpas y en el momento de que me decía, bueno, regresemos rápido de dejar el ganado por la razón de que nos va a coger la mal hora y se nos sale el duende. Entonces, él nos contaba de que se venía a dejar el ganado, ¿no?, en estas tierras. Y estas tierras eran las mismas encargadas en sacarlo. Entonces, que había un chiquito, un duende pequeño, ¿no?, que sacaba al mismo ganado de estas tierras. Y ahorita, pues, estando precisamente en horas de la tarde, encontramos una energía algo pesada, que es la de la mal hora, pero asimismo mantener ese miedo de que desde chiquito nos contaron de que, bueno, el duende va a salir con un sombrero grande por ahí. Y ese espíritu mayor de que se representa en estos momentos vuelva y nos asuste, como en esas noches de tulpa que nos comentaban los mayores. Un cordial saludo para todos y todas. Nos encontramos en la parcialidad Quistial, vereda Las Ánimas. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos con la señora, su nombre, por favor. Gloria Cecilia Chacón. ¿Usted es nacida, crecida aquí en la vereda? En Las Ánimas. En Las Ánimas. De la familia Chacón Rosero. Usted es nacida acá, entonces, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo sus padres la fueron criando usted? Pues a nosotros nos criaron humildemente y como ellos, a lo que ellos decían. Ahora, pues en el tiempo de ahora es muy distinto. Nos tocaba ir a tener agua. A cargar agua, ¿no? A cargar agua porque no había agua. ¿De dónde le tocaba cargar agua? A nosotros, casualmente yo me acordé,
Nos tocaba de allí de mi casa, allá abajo, a donde, Alonso sí conoce, a donde don Gustavo Sánchez se decía. Allá había un pozo, y, vea, y el agua era, pues digamos, no como ahora, pues toda hora y hasta la pulpitan, ¿no? Ajá. Ese tiempo era coger en el pocito, hacer así, hacer correr los renacuajos, unas arañas que vuelan encima, encima del agua, coger el agüita, si es posible coger con un mate y llenar en un pondo de barro. Habían los pondos. Y acarreaba. Y acarreábamos. A llenar las Al tinajas. llegar y cargábamos a la tinaja, ya en mi casa tocaba una distancia de un kilómetro casi. Bueno, su mamita, ¿cómo le enseñó su forma de vida? La cocina, el tejido. De cocina, desde niña, pues a uno, primero que le digo, hasta cargar el agüita, le daban el pondito desde niña, ya le daban el pondito chiquito. Ya le enseñaban ya. Ya le llevan, ellas iban con su pondo grande, uno le daba un pondito chiquito. Y así lo Y acostumbraban así se ya. iba, y se iba uno a tener la agüita juntos. La cocina, ¿cómo le enseñaban? La cocina, la misma cosa. Ya era que aprender la candela, a lo que sea, pues llegábamos por la mañana, era la barrida de la cocinita, porque ahí se mantenían los cuisitos. Todo se Así mantenía era. ahí en la cocina. Entonces, la barridita, limpiar, y ahí sí, coger y poner la leñita, y ese tiempo la leña era muy escasa, no como ahora tenemos amontonada, tenemos de todo. A buscar, más que sea, era dejar buscando la leña, ir a buscar por allá las zanjas, troncos, Las chamisas. las chamisas, y arrinconar, y para prender la candela al otro día. Ajá. Y ahora verá, la prendida de la candela, las que teníamos un fosforito, si acaso. Y si no era, dejar en la candela, la víspera, un tronquito de leña que sea más, como una leñita más dura, para que la candelita amanezca, se le enterraba ahí. Como el capulí, ¿no? Sí, eso como el capulí, un palito más duro, para que Eso permanezca era, el era calor. lo que llamaban el rescoldo, Sí, ¿no? el rescoldo, y que tenga, ahí entonces la brasita la hallaba usted. Porque casi los fósforos Claro. raros la tenían. Es que al otro día llegaba y soplaba Sí, nomás, soplaba ¿no? la candela. Pero ¿cómo hacía usted, por ejemplo, que había tanto de cocina? ¿La horneada? ¿Qué Nosotros tanto? hacíamos arneada, la poleada, la calabaza, que eso se comía, el morocho y hasta ahora ya eso ya no quieren comer, hasta los nuestros no quieren comer eso, pero antes era infaltable, que haya calabaza por la tarde, morocho por la tarde, esa cosa por la tarde tenía que haber algo de cosa o sea, el maíz, en alguna otra forma, una colada o algo así que se hacía. El maíz entre todos se comía harto. Pero yo digo, sí había que comer, porque antes a las 10 ya se almorzaba, Sí. a la 1 era café, Sí. a las 4 era merienda. Bueno, café no tomaban todos. Sí, a veces. Agua de panela. Sí, el agua panela. Y chicha. O ya en la noche a las 7 era la cena. Sí, y la chicha. La chicha. Pero sí, pero era comer así, comidita, no que comer, que ahora que si no come con carne, si no come con arroz. Ah, no, pues ahí Eso sí. es la cosa que antes, cuando lo tenía el marranito, lo engordaba y para Nochebuena, el que tenía. Y así era Nochebuena, el marranito ya con los vecinos, a repartir al uno, a repartir al otro, a repartir. Mataba el otro. La y pues, mantequita, ¿no? O sea, la misma cosa El era concho. manteca, no era aceites. La manteca sí era que se la tenía, porque eso sí los marranos sabían vender y más que se compraba el tocino. Así era. Así el era. tostado, ¿no? Eso, Con la... Oh, el tostado con calabaza. qué rico. Sí, Ya. hacer el aquí de pan de calabaza. Ya me va a hacer dar hambre usted. Sí, 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 para que se acuerde y vaya y pida y haga todo usted mismo.
madre o su abuelita cómo le enseñó a hacer el tejido? Verá, La vestimenta, por ejemplo, ¿cómo la comenzaban a vestir? a mí también me pusieron un folladito. Ah, ya. Me acuerdo que ella se hizo unos follados, ella mismo tejía, ¿no? Hizo unos follados y también me hizo un follado rosado, me acuerdo, a mí. También me lo fajó el follado. Ujú. Y follados de debajo, eso sí, infaltables. Refajo. El refajo. Entonces, vea, ya ella misma ya tejía así, ¿no? Era la tizada de la lanita. La tizada de la lana, primero tizar la lanita, después de tizar era hilar, después de hilar era ya, se seguía así, que lavando, que mejor dicho, en una cosita de palito que se llama raspador, hacer las madejitas, lavar eso, lavar bien, con agua caliente, y bueno, así de esa manera pues ya se iba, así era después de teñir esas cosas, se teñía. ¿Usted tejía en Huanga también? Sí, sí. Después eso, no digo, sabía, yo tejía en Huanga, ruanas, tejía cobijas, eso se hacía el tejido de sargo, eso se teje con 3 quinchiles. ¿Su merced se acuerda o le han comentado por qué le pusieron el nombre de Las Ánimas? Eso que dice que una señora, como decir una española, que dice que compró unos lotes, ¿cómo sería esa mujer? ¿A quién sería? Sería parte indígena, ¿cómo sería? Que compró lotes así por partes. Allá la finca de Rosario, es que era para la Virgen del Rosario. Allá en Aquí, Santa Fe. para beneficio como de las ánimas. Entonces, por eso es que le pusieron ánimas. Bueno, sabemos que tiene que salir, le agradecemos muchísimo por compartirnos su sabiduría, su pensamiento y su historia de vida. Alguna cosa pues se le vea, pero ahí es para estar un tiempo entero, ¿no? Bueno, Dios le pague, ¿no? Bueno. Un cordial saludo para todos. Nos encontramos desde la parcialidad Quistial, vereda Las Ánimas, antiguamente, hoy 12 de octubre, con el ingeniero Iván Martínez. Cordial saludo. Don Polibio, muchas gracias, un cordial saludo para todos ustedes y gracias por venir y hacerme esta visita. Empecemos por el 12 de octubre. ¿Desde cuándo la vereda existe como 12 de octubre? Porque yo recuerdo que todo eso antes era Las Ánimas. Incluso la parte de acá abajo le decían el Guaitara y el Tribul también, ¿no?
Sí, eso estamos hablando alrededor de unos 30, 32 años, donde habían unos pequeños conflictos por hacer la vereda tan grande que hablamos los límites con Pupiales, Tuzandala, acá con Calpután, los Chilcos, entonces una vereda muy extensa. Entonces, en épocas, decir, sobre todo cuando se necesitaba, digamos, maquinaria o las mingas, se las hacía en determinados sectores y por acá de pronto se los tenía como al olvido. Entonces, había unas ciertas diferencias en los liderazgos de los determinados sectores. Como aquí, la electrificación se la miraba muy lejana todavía. No había, digamos, alguien que lidere para este sector y diga, bueno, vamos a hacer una minga, vamos a hacer, arreglar los callejones, porque no había vías, sino eran callejones. Se reunió la comunidad y se dijo, bueno, formemos una junta y saquemos de ella la personería jurídica, la razón social y qué nombre le ponemos. Entonces, como se venía haciendo las reuniones cada 8 días, cada 15 días en la casa de la señora Hilda Bastidas, ahora en ese tiempo el esposo, el señor Raúl Bastidas, ellos prestaban la casa donde se hacían las reuniones. Se llegó en consenso las personas, los moradores de este sector, y como se hablaba el día que estaban colocándole nombre. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Bueno, se hablaba de muchos nombres, todo eso, hasta que alguien dijo, no, pues, ¿qué fecha es hoy? 12 de octubre. No, pues, hoy fue la reunión. ¿Y qué se celebraba en ese tiempo? El Día de la Raza. Sí, el Día de la Raza. Entonces ya se hizo el 12 de octubre. Se bautizó, digamos, como vereda 12 de octubre. En ese entonces quedó de presidente el señor Diomedes Bastidas. ¿Sí? Pues lideró en todo lo que estuvo a su alcance y hasta ahora sigue liderando en algunas partes, en algunas cosas. Y se hizo ya trabajos mancomunados ya para las vías, para electrificación, para determinadas cosas en beneficio de la vereda. En cuestión del cabildo, desde ese tiempo también como que ya la vereda también tuvo sus propios regidores, ¿no? Porque según cuentan, los regidores solamente salían de la parte de las ánimas. Sí, entonces ya empezaron, antes se hablaba de comisario de las ánimas, ¿sí? El comisario, se hablaba que siempre eran de allá. Hubo una época donde mi padre, Alfonso Martínez, fue también delegado para eso, después estuvo ya como en el cabildo, como guardia indígena, se empezó a sacar regidor de aquí de la vereda, ya hablamos de los años 90, de los años 2000, entonces de ahí hacia acá ya se empezó a trabajar ya por este determinado sector como vereda 12 de octubre. En el caso suyo,
¿Cuánto tiempo viene ya trabajando y manteniendo, porque ya no es chacra nomás, ¿no? Esto ya es una parcela, es una finca ya, ¿no? Porque miramos de que lo que usted maneja acá, el criadero de diversos animalitos, gallinas, ovejas, puercos, vacas, conejos, cuyes, y los sembrados que mantiene de diferente tiempo, en el caso del choclo, en el caso de los árboles frutales como el tomate y otros árboles que miramos alrededor de la casa. ¿Cuánto tiempo viene dedicado ya a esta bonita labor? Bueno, uno, pues decir aquí a la finca, como yo la he denominado, la finca integral, porque no es dedicado a una sola cosa, sino de muchas cosas que hacen un todo. Entonces, esta finca integral, en esta nací, ¿sí? Toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Entonces, no es una determinada, decir un tiempo nomás, sino ya es toda una vida que le viene dedicando a esta finca. Que donde uno ya empieza a distribuirla de diferentes maneras, a formar las chacras, a formar los cultivos de diferentes tiempos. Y la crianza. Y la crianza, estamos hablando alrededor de unos 18 o 20 años. Ya es un muy buen tiempo porque la organización está muy bonita, muy dada, muy acorde a lo que realmente es el sistema productivo. Hay otra situación que nosotros siempre hacemos la pregunta en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo le ha ido a usted con su sistema productivo, tanto de las plantas, de verduras, como también en la crianza de animales? ¿Ha sido igual? ¿Ha mermado? ¿Ha mejorado? Gracias a Dios, digamos, porque pues los que somos creyentes y todo eso sabemos que hay un creador. Se ha reflejado el esfuerzo, el trabajo de toda una vida para esos momentos difíciles, y decir que no se ha sufrido ni de hambre, ni de la parte económica, porque ya cuando uno está organizado, sabe qué es lo que hay que restringir en momentos difíciles. Ya se quedaron a un lado los lujos, se quedaron a un lado, digamos, cosas innecesarias o gastos innecesarios, y uno se dedicó ya solo a lo que es estrictamente necesario. Y nos damos cuenta que pasó a un segundo plano el dinero, pasó a un segundo plano los lujos, pasó a un segundo plano negocios infructuosos. Ahorita lo que me dediqué el año pasado y el 2021 también fue a la producción de la granja, a la producción de la finca, en lo que es la cuestión de verduras y todo eso, a seguir fortaleciendo más para cuando se reactive la economía, uno salir con más fuerza, salir con más competitividad, y ya eso es cuestión de organización. La bendición que se recibió fue haber trabajado tantos años para verse reflejada ahora que no se sufrió. El único sufrimiento ha sido que el encierro, ¿sí? El encierro, que ya mirar el cuidado a los mayores, a mis señores padres, a la familia, estarlos cuidando que no se contagien. Y en esta época de pandemia no busqué tanto el negocio ni el lucro personal, sino más que todo a solventarle las necesidades de alimentación a personas que en verdad lo estuvieron necesitando. ¿Sí? Las ayudas que se realizó no fue entregarle su paquetico y tome la fotografía para subirlo al Facebook, subirlos a las redes sociales y salir como un héroe. No, de eso no se trata. No comparto eso. Comparto es que lo que se hace, se lo hace de corazón y a las personas que en realidad lo necesitan. Y lo que se hace de buen corazón, pues también se retribuye de la misma forma, ¿no? Que fueron otras de las formas de vida que nuestros mayores nos han enseñado. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por prestarnos su tiempo, por enseñarnos muchas cosas. Muchísimas gracias por ese acompañamiento. Bueno, agradecerles a ustedes esta visita que realizan,
siempre estarán las puertas abiertas. Ustedes saben que aquí no se restringe absolutamente ni la entrada, ni el poco o mucho conocimiento que uno tenga para brindarlo al servicio de las personas que en realidad lo necesiten. Dios le pague, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes.